Mi nombre es Valeria Presa. Hoy, un 25 de noviembre, hace un año, fallecía Diego Maradona. Desde acá, desde esta redacción, se contó la primicia de este fallecimiento. Me acompaña en este momento Martín Bogue, jefe de deportes del diario Clarín, que fue quien se encargó de editar esta nota, esta primicia que sacudiría al mundo, que fue la muerte de Diego Maradona. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo fue recibir esa primicia? La verdad fue algo raro porque la verdad nadie esperaba que se muriera Maradona, más allá de que estaba mal, de que lo habían operado hacía poco tiempo. Pero la información que teníamos era que Maradona estaba saliendo, evolucionando de esa operación y que no corría riesgo su vida. Así que no estábamos esperando esa noticia. ¿Y qué te pasó por el cuerpo? ¿Qué sentiste en ese momento que te llega el mensaje y cómo te llega? Fue raro porque, bueno, época de pandemia, algunos trabajando en home office, la mayoría trabajando en home office, otros veníamos a la redacción. Bueno, ese día justamente yo estaba de franco, así que no tendría que haber estado trabajando. Y bueno, una persona que trabaja acá en el diario tenía un conocido que vivía en el mismo country en el que estaba Maradona, y desde el momento que Maradona se había instalado en ese lugar, habíamos quedado en contacto como fuente. Bueno, si pasa algo con Diego, avísame. Claro. Si sabés de algo. Bueno, ese día pasó algo, ¿no? Empezaron a llegar ambulancias a la casa en la que estaba alojado Maradona, y ahí fue la mecha que se encendió, todo el circuito de la primicia, digamos. Claro. ¿Y ese mensaje le llegó al periodista del diario y lo habló con vos o te llegó directamente a vos? No, en realidad esta persona, que no es periodista, que trabaja acá en el diario, me avisa. Che, Martín. ¿Te avisa a vos? Sí. ¿Y ya te dijo Diego Maradona murió? No. La verdad la información no la tenía él. Sí, lo que él me dice, mira, está lleno de ambulancias. Me dicen que está lleno de ambulancias el barrio y que hay gente agarrándose la cabeza, diciendo cosas. Bueno, mi primera reacción fue: estamos en problemas. Claro. Llegó el día que nadie pensaba que iba a llegar. Así que fue en ese momento que yo, estando desde mi casa, llamo a la mesa de último momento para avisarles que estaba pasando algo con Maradona, y que prepararan un material mínimo para salir rápido una vez que chequeáramos la información. ¿Cuántas veces la chequeaste esa información? Y esa información, enseguida llegamos a gente del entorno de Maradona, y la gente del entorno de Maradona nos dijo, sí, tuvo un problema de salud. ¿Vos estabas en contacto con la familia? Mira, nosotros teníamos contacto con la gente que estaba conviviendo con Maradona y con gente del círculo más cercano de Maradona, que no era familia. Hablábamos continuamente porque el vínculo estaba desde antes. Claro. En el sentido de que Maradona es un personaje que siempre es interesante tenerlo cerca, la posibilidad de tener una nota, de poder llegar a él, de poder saber qué le pasaba, y sobre todo en este último tiempo, cuando asumió en Gimnasia, y nada, con todos los días era noticia Maradona por algo. O sea, sí. Cada cancha que iba, cada lugar que visitaba era un homenaje para Maradona. Nosotros hablábamos seguido, sabíamos de este problema de salud, seguimos muy de cerca el tema de la operación, que también fue de repente, fue días después de su cumpleaños 60, que se lo vio muy desmejorado cuando fue a la cancha a un homenaje que tal vez ni siquiera tendría que haber ido. Ya desde ese momento medio que acercamos posiciones de modo, che, ¿le pasa algo a Diego? Contame. Claro. Y ya desde ahí se mantenían en Y ya desde contacto. ahí se mantenía, pero bueno, los mensajes que recibíamos siempre, y ultra creíbles también, porque la gente no tenía por qué mentirnos acerca de la salud de Maradona, era que Maradona estaba saliendo. Pero bueno, llegó este llamado, che, pasó esto. ¿Cuánto tiempo tardaste en chequear esta noticia? ¿Cuánto tiempo desde que te llegó el mensaje hasta que dijiste llamo para que en el diario lo comuniquen? Mirá, inmediatamente uno empieza a tirar lazos. O sea, la verdad yo no pensé que era Maradona, yo pensé que era una información común en ese momento, y no por hacerme el piola ahora, sino porque me funcionó así Claro. el sistema. Bueno,
tenemos esta información, está pasando esto, ¿cómo es la manera que lo podemos chequear? Bueno, entonces empecé a articular contactos. Mariano Berrina, un periodista de nuestra sección, tenía un vínculo cercano con Maradona, de hecho fue a hacer una nota a México cuando estaba en Sinaloa. Julio Chapeta, que estaba en el diario en ese entonces, también tenía un vínculo cercano con gente del entorno de Maradona, y a partir de ahí, bueno, empezamos a tirar redes para ver si efectivamente la información que era cierta, porque me habían mandado fotos de la casa repleta de ambulancias donde estaba Maradona alojado, para ver si era efectivamente así, o era la cocinera, o capaz era, uno no sabía si era Maradona. Claro. Bueno. Y ese momento, digo, en la vida de un periodista es muy importante de no caer con las fake news que todo el tiempo suceden y que cualquiera, la verdad es que puede caer. ¿Qué te pasó a vos como profesional por el cuerpo cuando recibiste esta noticia? Y por supuesto el no querer también equivocarte y ser responsable con tu trabajo de comunicar los hechos como habían sido, ¿no? Bueno, una vez que tuvimos la certeza de que efectivamente algo malo pasaba con Maradona, que se había descompensado, ahí yo vuelvo a llamar a la gente de último momento y le digo, muchachos, publican. Maradona está en este momento, nos dijeron, sufrió un paro cardíaco, lo están intentando reanimar. Eso es lo que sabíamos. En ese momento, con esto que decís vos de la fake news, ¿por qué lo tengo yo y no lo tienen todos los otros? Claro. Es Maradona, no es mi primo. Bueno, ahí, por suerte, en algún canal de televisión pusieron una placa, preocupación por la salud de Maradona. Bueno, ya somos dos los que lo tenemos. Ya alguien estaba aproximándose también. El tema es que la preocupación siguiente era, con la información que teníamos, que Maradona había entrado en paro, es, ¿lo reaniman? ¿No lo reaniman? Claro. Y ahí es donde viene, digamos, la papa caliente, que es, otra vez Mariano Berrina, consigue la información, che, me dicen que se murió. ¿Y quién te dice que se murió? Esto. Yo, desde mi casa, pandemia con mis hijos ahí encima, dando claro, vueltas. no es que estaban físicamente, claro, como hoy estamos claro. acá en la redacción de Clarín después de que se liberaron. Sí, las restricciones, se levantaron sí. Las restricciones. Pero bueno, en ese momento llamo al otro periodista, che, me dicen que murió. La fuente era muy buena, muy buena, no podía fallar porque era 100% creíble. Y ahí es donde, bueno, vuelvo a levantar el teléfono y digo, cambiemos todo, pongamos que murió Maradona. ¿Y cómo recibe esta noticia el diario? Con la persona que vos hablaste de último momento, ¿qué fue lo primero que dijo? ¿Cuál fue la actitud? Mira, la verdad, si te digo una precisión, te puedo llegar a mentir. La verdad, estamos todos sorprendidos porque, nada, era algo que no se esperaba más allá de los problemas de salud de Maradona. La verdad, los chicos que estaban acá, Pablo Blanco, Juan Pablo Lordín, Facundo Chávez, algunos no están ya en el diario, han cambiado muchas cosas en los últimos tiempos, la verdad se manejan con una frialdad ideal para este tipo de situaciones. Claro. O sea, se dio una situación de confianza mutua en que yo sé que ellos van a escribir lo que yo les estoy diciendo y que lo van a ejecutar bien y que lo van a publicar. Bueno, se dio esa situación, un poco de inconsciencia también, porque tal vez ninguno de nosotros dimensionamos que el que se estaba muriendo era Maradona, claro. ¿No? Porque, ¿cómo vas a poner que se murió Maradona? ¿Cuántas veces pusieron, se murió tal, y ese tal después llama por teléfono y dice, yo estoy vivo? Y más con Maradona, o sea... ¿Alguna vez en tu carrera pensaste que ibas a ser el que reciba la primicia de la muerte de Maradona? ¿Alguna vez pensaste que ibas a ser el responsable de transmitirlo a toda la gente? Porque fue primicia y después, bueno, sí, empezó a recorrer las tapas de todos los diarios del mundo, pero la información la tuviste vos, Martín. Sí, en realidad es un trabajo en equipo, no soy solamente yo. O sea, esto funciona porque, la verdad, tanto la gente de la sección deportes, en especial Mariano Berrina, que es pieza fundamental en esta primicia, y la gente de último momento, que trabajó con una celeridad, con una claridad, con un laburo en equipo. Fue, la verdad, es eso, y eso es lo bueno. O sea, en un momento de crisis, tal vez con un poquito de inconsciencia, nos dimos cuenta de que podemos trabajar aceitadamente. La verdad,
yo te miento, a mí te mentiría si te digo, mira, toda mi vida soñé con tener esta primicia, ya sea cual sea la primicia. Concibo el laburo periodístico de otro modo. Obviamente, todo periodista quiere tener una primicia, todo periodista quiere tener una noticia de impacto. La verdad, ningún periodista quiere dar la noticia de la muerte del máximo ídolo futbolístico de la historia, y con el riesgo de no tener red. O sea, se murió Maradona, che, aparece hablando en Teis Sport o en donde sea, claro. y de dónde no volvés, o sea, no volvía. Pero la verdad no... yo siempre lo digo cuando hablamos de este tema, yo lo tomé como si fuese el 4 del equipo del barrio. O sea, tengo la noticia y la tenemos que contar, la tenemos que chequear, y una vez que la tenemos chequeada, publicamos. La trascendencia después la da el personaje, obviamente, pero creo que trabajamos con esa frialdad. Después, a mí lo que me pasó es que me cayó la ficha. Eso te iba a preguntar. Lo trabajaste con frialdad, pero ¿en qué momento a vos te cae la ficha y decís, murió Diego Maradona, y de cierta forma fuimos los responsables de comunicarlo? ¿Qué te pasó a vos como persona por el cuerpo? Cuando me cae la ficha, obviamente uno puede tener la posición que tiene ideológica sobre Maradona, pero bueno, en mi caso acompañó mi infancia, el Mundial de México 86, o sea, a mí que soy futbolero, que me gusta esto, a uno los mundiales medio que te van atravesando la vida, ¿no? Entonces a mí el Mundial del 86 me agarró con 10 años, me agarró en la plenitud de mi fanatismo futbolero, capaz el Mundial del 90 en la adolescencia, también con Maradona hecho corazón valiente, digamos, en el sentido de desafiando a los malos que tal vez imaginaba él y que eran malos para nosotros también. Nada, en ese momento decía, la puta, se murió Diego, o sea, se murió Diego, o sea, y ahí o sea, de hecho me llama un amigo que me dice, che, Clarín están diciendo que se murió Maradona. Me responde, sí, boludo, se murió Maradona, o sea, sí, se murió. Nadie lo podía creer. Claro. Bueno, pasó eso, de la incredulidad a que te baje la ficha, la verdad. Como siempre digo, vos tenés una primicia, el otro día volvés a tu casa y lavás los platos, barrés. Sí. O sea, no es que te ganás un premio al mejor periodista del mundo ni nada. Vuelve la vida a la normalidad. Lo concreto es que, a ver, una noticia de mierda, digamos, porque se murió Maradona, pero la verdad que mostró que en ese momento, más allá de toda esta disfuncionalidad de la pandemia que nos hizo trabajar de un modo distinto, cuando hay buenos periodistas, que no es mi caso, pero sí de la gente que nos rodea, y cuando está claro el modus operandi de cómo laburar, pueden salir rápido y bien las situaciones. Tiene un componente de azar. La verdad, tuvimos la suerte de que alguien conocido de un conocido estuviese en el mismo country que estaba Maradona. Pero después el trabajo periodístico es eso, es tirar las redes y tratar de estar en contacto con las fuentes para el momento que uno las necesite. Para lo que sea, para chequear una información por más mínima que sea. En este caso, se dio que fue con Maradona y se dio que terminó siendo primicia mundial. La verdad, yo no estaba mirando si en los canales deportivos estaban diciéndolo. Después sí. Después prendí la tele y hacía un zapping furioso. Che, no lo están diciendo en ningún lado, a ver. Claro. La cagamos, o sea. No, y además me imagino que seguramente estaban todos chequeando la noticia, más allá de que Clarín ya la había publicado. Sí, obvio. Es esto, lo que hablábamos antes, la presión de no publicar una fake news. Claro, bueno, eso no hubiésemos tenido vuelta atrás en ese sentido. Hubiese sido, bueno, por empezar, el final de mi carrera por haber sido el responsable. No, bueno, pero se nota que buenos profesionales. Pero evidentemente en ese momento funcionó todo bien y salió todo bien, porque a veces vos querés chequear una información y tardás un montón en conseguirlo. Claro. Y en este caso se alinearon los planetas en ese sentido, las fuentes eran recontra creíbles, y era la noticia de impacto, está bien, cualquier tipo de noticia no importa, pero bueno, era la noticia. Y bueno, en ese momento estuvimos ahí y la pegamos. Como ves, al otro día llegamos tarde, o sea. Claro, sí. Y tampoco es una carrera, o sea, no debería ser una carrera por quién tiene la primicia más rápido, sino por dar la mejor información de la mejor manera. Bueno, eso salió ese día. Fue la verdad, después vos lo mirás en retrospectiva y decís,
wow, qué bueno que salió así. Pero tiene que ver un trabajo previo de confianza en los redactores, confianza en la gente con la que uno trabaja, y confianza de ellos hacia nosotros, de decir, bueno, este no está tirando verdura podrida. Claro. Se murió Maradona, evidentemente tiene el dato de que se murió Maradona, debe ser que se murió Maradona. Y eso funcionó. Y bueno, tuvimos ahí el privilegio, que no es tal, porque la verdad que nadie quería comunicar la muerte de Diego, o nadie pensaba que Diego se podía morir así, más allá de que todos nos morimos. Pero bueno, fue una cosa que mostró que funcionamos bien, que tenemos la capacidad de reacción como para resolver este tipo de situaciones de crisis y resolverlo con seriedad y con celeridad. En algún momento vos estabas en tu casa, vos estábamos en home office, sí. ¿Decidiste venir al diario en algún momento? Inmediatamente. Viniste para el diario. ¿Y cómo era el clima acá? Más allá del trabajo, de salir corriendo, de escribir rápido y demás, ¿cómo notabas el ánimo de la redacción? Porque es una noticia que golpeó a todos los argentinos, y a la mayoría también del mundo. Las redacciones son muy sensibles, ¿no? Muy sensibles a todo tipo de acontecimiento, ¿no? O sea, crece el nivel de excitación cuando hay una elección o los mundiales, y todos estamos pendientes de eso. Bueno, acá pasó, los sentidos se exageraron y todos estábamos pendientes de cómo seguíamos después, porque después uno tenía que estar a la altura de esa primicia y responder. Además, Clarín son múltiples plataformas, la web, es el papel, había que hacer un suplemento, todos teníamos suplementos hechos, como tenemos suplementos hechos de todos los personajes grandes que ya están avanzados en edad o que tienen problemas de salud, pero bueno, había que rehacerlo, había que pensar la situación, había que tratar de averiguar qué le había pasado, había que tratar de reconstruir, o sea, como que los desafíos iban aflorando todo el tiempo, o sea, sí, ya la noticia está, se murió Maradona, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo contamos? ¿Qué vamos a contar de distinto? Y además todas las secciones se alinearon para contar, desde espectáculos, también se pusieron a escribir del tema con otro foco, pero todas las secciones se pusieron a trabajar en esa noticia, era la noticia más importante. Y sí, porque Maradona trasciende todo, o sea, Maradona es el Maradona político, que jugaba fuerte en política, es el Maradona de la farándula, es el Maradona de las polémicas, es el Maradona del fútbol, es el Maradona social, como fenómeno social, es el Maradona con todas con todos los pros y los contras que tenía Maradona de acuerdo al cristal con que lo mires. De hecho, ahora está la serie que es bastante polémica en ese sentido y que muestra una cara de Maradona que tal vez uno no imagina que pudiese ser tan filosa, tan ruinosa. Pero todos participamos, todas las secciones ayudaron. Fue, la verdad, un día que después resultó difícil bajar también. O sea, claro. Fue un día largo y fue un día que terminamos después yendo a comer cerca de acá algunos para terminar de bajar la situación, de decir, todavía en ese momento hasta pensaba, se murió Maradona, o sea, como que todavía pensamos que podía ser un sueño, que podía ser un chiste, que podía ser una situación, son esas situaciones raras, ¿no? O sea, que uno no piensa que se puede terminar convirtiendo en protagonista de algo, porque nosotros nunca somos protagonistas, ni tenemos que ser protagonistas. En este caso, el medio, porque nosotros somos el medio en definitiva, más allá de nuestros ideales y nuestras personalidades, cuando el medio ese día tuvo la fortuna de que hubo un grupo de gente que hizo muy bien su laburo y que permitió llegar a esa noticia, llegar a esa primicia antes que todos. Hace un ratito mencionabas que a vos Diego Maradona te marcó tu vida porque llegaste a verlo jugar. ¿Cómo crees que le impactó también a la generación que no lo llegó a ver, ¿no? Porque hay una que lo vio, hay otra que no lo vio. ¿Cómo crees que reaccionó cada uno a esta noticia? Y, a ver, acá la redacción está llena de gente joven que o no lo vio jugar, o no lo vio jugar bien, o no lo vio en su esplendor. Incluso yo me perdí los primeros años de Maradona cuando aparecía en Argentinos Juniors o Maradona Cebollita, yo no lo vi eso, pero a ver, Maradona es un personaje que es un mito, o sea, una leyenda, y cada uno, como te decía yo, que tenía mis vivencias a través de los mundiales de Maradona o a través de
coberturas o las pequeñas cosas que llegué a hacer vinculadas con Maradona, cada uno tiene su experiencia con Maradona y cada uno toma a Maradona como su eje o como su dios o como su diablo o como lo que fuere. Y nada, bueno, la redacción, justamente, bueno, hay chicos que escriben fantásticamente sobre Maradona y capaz ni lo vieron jugar, y lo sienten como propio, y lo sienten como una parte de nuestra cultura y como una parte de nuestras vidas. ¿Crees que Diego en su última etapa como director técnico la disfrutó? Yo creo que el fútbol argentino, sin saberlo, le terminó haciendo un gran homenaje a Maradona. Maradona, a cancha que iba, cancha que se llevaba un reconocimiento, cancha que se llevaba una ovación. Fue tal vez inconsciente, pero si existe esto que te llevas algo cuando te morís, Maradona se llevó el cariño de todo el fútbol argentino y el agradecimiento de todo el fútbol argentino por las alegrías que nos dio dentro de una cancha. Nos quedamos con eso, ¿no? Con la alegría que le dejó Diego Maradona al pueblo argentino y también en el mundo, ¿por qué no? Que fue esta noticia que transmitió Clarín, que tuvo la primicia, que luego fue replicada por todos los diarios del mundo. Martín Vogt, jefe de deportes de Clarín, muchas gracias por habernos contado esta experiencia. La verdad que queríamos saber cómo había sido la cocina de esa noticia y me parece que es muy importante que los que están del otro lado puedan conocer esta historia también, ¿no? Porque a veces ves una tapa y no te pasa nada por el cuerpo como lector, y cuando escuchás estas historias de cómo lo recibieron, creo que te cambian un poco la perspectiva. Sí, vivimos una vorágine media rara y tenés una responsabilidad muy grande de cuando trabajás con la verdad, tratar de contar la verdad. Y en este caso, bueno, fue una verdad triste, la de Diego, pero fue un lindo momento para nuestras carreras y para este diario, de haber podido mostrar que somos capaces de trabajar bien, trabajar rápido y ser creíbles. Muchas gracias, Martín, y felicitaciones por este trabajo a un año de la muerte de Maradona. Gracias.